El mes pasado, la Asociación Humanista Americana le retiró al biólogo Richard Dawkins el premio que le había otorgado en 1996 por unos tweets que Dawkins había enviado días antes. Esto es como que un amigo millonario te regale plata y años después te diga, ¿sabes qué? Devuélvemela. Hiciste un comentario que me pareció discriminatorio contra las mujeres y eso a mí no me gusta nada. O si prefieren, es como si años después de recibir el Premio Nobel de la Paz, la Academia Sueca le hubiera dicho a Martin Luther King, ¿sabes qué? Criticaste a los blancos por sojuzgar a los originarios habitantes de América. Nos pareció que ese comentario discrimina a los blancos, así que devolvenos las 100 lucas verdes. Pero hay más, porque el inédito acto, al menos para mi conocimiento, de que te retiren un premio, consiste además en el otorgamiento de un antipremio, es decir, un castigo, porque te exponen al escándalo, al desprestigio, a la cancelación, al quebrantamiento de la imagen pública, del honor. En el ámbito jurídico se habla del derecho al honor. En este video vamos a contar cómo esta vez le tocó ser cancelado al biólogo Richard Dawkins, un gran divulgador mediático de la ciencia y titular de la Cátedra de Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Oxford hasta el año 2008 cuando se jubiló. Vamos a revisar y a someter a crítica los argumentos de esa cancelación. Hablaremos brevemente sobre el concepto de raza y tal como lo hicimos en el video sobre la cancelación de Foucault, vamos a mencionar cuáles son, a nuestro modo de ver, los aportes de Dawkins a la ciencia y a la divulgación del conocimiento. Y por qué es un extraordinario divulgador de la ciencia, un honor que no podría otorgarse a muchos académicos. El escándalo tiene como eje temático a la cuestión trans, que ya abordamos en otro video que pueden ver en pantalla. Si no lo vieron, les recomendamos que lo vean para complementar la información de este video. El primer tuit de Dawkins que generó revuelo fue el siguiente, lo leo. En el 2015, Rachel Dolezal, presidenta blanca de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, fue despreciada por identificarse como negra. Algunos hombres eligen identificarse como mujeres y algunas mujeres eligen identificarse como hombres. Serás despreciado si niegas que son literalmente aquello con lo que se identifican. Discutan. Fin de la cita. Rachel Dolezal, la mujer de la que habla Dawkins, fue una activista que se identificaba como afroamericana, aunque sus padres eran blancos y sus ancestros venían de Europa. En el 2015, varios periodistas señalaron esta contradicción. Se generó entonces una controversia acerca de si su identificación era genuina o si era una estafa, y sobre cuál era la relación entre la identidad transracial y la identidad transgénero. Luego Dawkins tuiteó: "No pretendo menospreciar a las personas trans. Veo que mi pedido académico al escribir discutan ha sido malinterpretado como menosprecio y lo lamento. Tampoco era mi intención aliarme de ninguna manera con los republicanos fanáticos de Estados Unidos que ahora explotan el tema". El comunicado que envió la Asociación Humanista a Dawkins cancelándolo por los tweets decía lo siguiente: "Establecido en 1953, el premio de la Asociación Humanista Americana es otorgado para mostrar ejemplos de valores humanistas. La comunicación de los conceptos científicos al público es un aspecto importante de la promoción de la causa del humanismo. En 1996, Richard Dawkins fue galardonado por nosotros como Humanista del Año por sus importantes contribuciones a esta disciplina. Lamentablemente, también acumuló en los últimos años un historial de declaraciones que utilizan el disfraz del discurso científico para desagradar a los grupos marginados, un enfoque antiético de los valores humanistas. Su última declaración implica que las identidades de las personas transgénero son fraudulentas, al tiempo que ataca a la identidad negra como algo que se puede asumir cuando conviene. Sus posteriores intentos de aclaración son inadecuados y no transmiten ni sensibilidad ni sinceridad. En consecuencia, esta asociación ha llegado a la conclusión de que Richard Dawkins no merece ser honrado por ella y votó para retirarle el Premio Humanista de 1996. Veamos algunos ejemplos de declaraciones previas de Dawkins a las que hace referencia el comunicado. En el 2015, Dawkins escribió: "¿Es la mujer trans una mujer? La cuestión es puramente semántica. Si se define por los cromosomas, no. Si se define por la autoidentificación, sí. La llamo ella por cortesía". Fin de la cita. En otro tuit publicado en el 2016, él reenviaba un video en el que se burlaban de las activistas de género que defendían al islamismo. El video se llamaba "Las activistas de género aman a los islamistas". Por ese tuit, los organizadores de un congreso de escepticismo en Estados Unidos le retiraron a Dawkins la invitación que le habían formulado tiempo atrás. En su comunicado dicen: "Creemos firmemente en la libertad de expresión y en la libertad de expresar opiniones impopulares, incluso ofensivas. Sin embargo, el discurso innecesariamente divisivo
contraproducente e incluso odioso, es contrario a nuestra misión, dice, y al ambiente que deseamos fomentar. Fin de la cita. Los comentarios recientes de Dawkins pueden dar lugar a distintos tipos de interpretaciones. Pueden ser entendidos como una invitación al debate sobre un problema complejo o como un intento de descalificación del activismo transgénero. Siempre existe un margen para la interpretación de los mensajes, y los malentendidos se interpretan porque en Twitter se debe escribir con pocas palabras. Esto podría evitarse si se publicaran textos más extensos, en donde se pueda argumentar, anticipar objeciones, pero habría que buscar otro formato que no fuera el de Twitter. Por otro lado, los comentarios de la Asociación Humanista Americana muestran dos problemas muy característicos de las cancelaciones. Por un lado, la ausencia de una interpretación caritativa, que consiste en dar la mejor interpretación y no la peor de lo que dice el otro. Y además, el uso del castigo y no de los argumentos. La asociación interpreta que Dawkins ataca la identidad negra como una identidad que uno puede asumir cuando se le canta. Pero esta es una interpretación posible, no la más caritativa. Puede decirse que el comentario de Dawkins fue bastante imprudente y que era bastante previsible la reacción que generaría. El tema es sensible y complejo y requiere de una argumentación más clara y responsable. Luego la asociación decide imponer un castigo en lugar de ofrecer argumentos. La ausencia de argumentos elimina la posibilidad de corregir errores si los hubiere, o de discutir y conciliar los valores en juego. La actitud punitiva genera un contexto poco propicio para el intercambio de ideas, porque las expresiones erróneas no generan una discusión argumentada, meramente un castigo. La asociación humanista podría haber sacado un comunicado cuestionando las declaraciones de Dawkins, pero retirar un premio. Lo dado, dado está. Facundo César escribió: un premio que te pueden quitar no es un premio, es una correa. Ninguna persona seria debería aceptar en el futuro un premio de esa organización, que tendría que haber respondido inteligentemente a Dawkins y hacer una declaración diciendo que no estuvo bueno lo que hizo. Tampoco se trata de un problema legal, sino ético y pragmático. El psicólogo Steven Pinker de la Universidad de Harvard escribió una carta defendiendo a Dawkins. La cito: Dawkins no llamó a la discriminación ni a la marginación de ningún individuo o grupo, y negó explícitamente cualquier intención de menospreciar a nadie, o de prestar apoyo a movimientos políticos transfóbicos o discriminatorios. Ahora bien, seguiría siendo adecuado que aquellos que estén en desacuerdo con el contenido de sus tweets los criticaran en The Humanist o en otros foros, explicando la naturaleza de sus objeciones, pero tratar de castigar, deshonrar o humillar a un escritor, en lugar de discutir sus palabras, es una traición al humanismo. Justamente, el humanismo es una filosofía de vida que dice que los seres humanos tienen la responsabilidad y el derecho de dar un sentido racional a su vida. Y argumentar, en lugar de cancelar y reprobar sin hacerlo, es parte de lo que consideramos ser racional. Pinker escribe: puesto que nadie es infalible, la razón exige que se exprese y debata abiertamente una gama diversa de ideas, incluidas aquellas que a algunas personas les resultan desconocidas o incómodas. Demonizar a un escritor en lugar de considerar sus argumentos es una confesión de que no se tiene una respuesta racional a ellos. Es decir, quien cancela sin dar al otro la posibilidad de argumentar está confesando su propia incapacidad de articular argumentos. La institución humanista está revelando su propia incapacidad para ser humanista. Según los críticos de Dawkins, su principal error fue comparar a las personas transraciales con las personas transgénero. Algunos lo interpretan como una burla a las personas transgénero al compararlas con blancos que querrían ser negros, cuyos reclamos se consideran ridículos, y con una impostora que se supone que mintió sobre su familia y su raza para obtener beneficios personales. Otros interpretan el tuit de Dawkins como un argumento de pendiente resbaladiza, como si hubiera querido decir: hoy piden llamar mujeres a los hombres, mañana pedirán llamar negros a los blancos. Pero podemos preguntarnos si verdaderamente Dawkins quiso decir estas cosas. Si su comentario es similar a quienes dicen yo me identifico con un helicóptero Apache, o si hay otras interpretaciones posibles. Por otra parte, si alguien piensa que existen similitudes entre personas transraciales y transgénero, ¿es razonable inferir que se trata de un fanático transfóbico que debe ser cancelado? Podría ser una frase de alguien que desconoce el tema, y en ese caso sería bueno explicárselo para que saliera de su error. El
concepto de razas humanas tiene una larga historia de discriminación por detrás. Consiste en una clasificación en general esencialista de los seres humanos y en grupos tajantemente homogéneos y diferenciados de los demás. Grupos que usualmente eran 4: blancos o caucásicos, africanos o negros, asiáticos o amarillos y nativos americanos o rojos. Este concepto tradicional fue muy cuestionado y en general es criticado por filósofos y científicos. Por un lado porque omite variaciones dentro de un grupo y por el otro lado porque no da cuenta de la mixtura entre grupos. Las posiciones actuales pueden resumirse en 3. Algunos proponen redefinir raza como el grupo de personas que comparten factores genéticos y biológicos, pero abandonando la idea de que esas categorías son esencialistas y no admiten gradaciones. Otros proponen redefinir raza para referir a cuestiones culturales. Por último, otros proponen abandonar el término raza y hablar de etnias, que refieren a la identidad basada en el hecho de compartir los ancestros, el lenguaje y la cultura. Existen muchas etnias y existen combinaciones por casamientos mixtos, migraciones, colonialismo y otros fenómenos. Puede haber diversos problemas asociados a la identidad étnica, pero tienen rasgos muy diferentes a los asociados a la identidad de género, de los cuales hablaremos luego. Dawkins dice, algunas mujeres eligen identificarse como hombres y algunos hombres eligen identificarse como mujeres. Pero la identidad de género no se elige, es un proceso involuntario. La persona puede elegir entre mantener oculto ante la sociedad el género con el que se identifica o identificarse públicamente como transgénero y defender su derecho a la transición. Aquí Dawkins posiblemente debería haber usado otra frase. Dawkins escribió, serás despreciado si niegas aquello con lo que los trans se identifican. Algunos interpretan esta frase como ser mujer en sentido literal es tener cromosomas XX y tener gónadas y un aparato reproductivo femenino. Y por tanto, comillas, las mujeres trans no son mujeres en sentido literal, fin de las comillas. Esto se vincula con la otra frase de Dawkins, cito, ¿es la mujer trans una mujer? La cuestión es puramente semántica. Si se define por los cromosomas, no. Si se define por la autoidentificación, sí. Fin de la cita. Hay que tener en cuenta que durante la mayor parte de la historia humana clasificamos a los hombres y a las mujeres por sus órganos reproductivos externos. Y en el último siglo la ciencia permitió comprender un poco más de cerca este tema complejo. La clasificación hombre-mujer es más compleja que la identificación de cromosomas XX y XY, pero el hecho de que no todo el mundo encaje en el esquema binario hombre o mujer no significa que nadie lo haga. De hecho, la mayoría de las personas encajan en el esquema binario masculino-femenino. Si hablamos de hombre o mujer en sentido biológico, son dos categorías que se manifiestan en múltiples niveles de análisis. El de los genes, los gametos, las gónadas, los órganos reproductivos externos, las hormonas, los receptores hormonales, los rasgos corporales secundarios y las características de ciertas estructuras del cerebro. Tal como expresa el psicólogo David Smith, las categorías hombre o mujer se manifiestan en diales, no en interruptores. El dial es algo gradual, mientras que el interruptor se manifiesta en términos de todo o nada. Esto significa que hay personas que nacen con rasgos que no se ajustan a características típicamente masculinas o femeninas. Los rasgos atípicos pueden manifestarse en sus órganos reproductivos externos, en las gónadas, en los patrones cromosómicos o en las características cerebrales y corporales. Los gays, las lesbianas, las personas que tienen características tanto masculinas como femeninas forman parte de la distribución normal de la población. Y esto no entra en conflicto con la tesis de que en sentido biológico la categoría hombre-mujer es binaria. Algunos plantean que si un hombre se identifica como mujer, probablemente es que se ha desarrollado de tal manera que algunos rasgos de su cerebro son típicamente femeninos. Desde esta perspectiva, una mujer trans es biológicamente una mujer en lo que atañe a su cerebro, porque tiene más rasgos típicamente femeninos que masculinos. Estiman que esto es suficiente para clasificar a una persona como mujer en sentido biológico, a pesar de que los órganos reproductivos sean típicamente masculinos. Otras personas plantean en cambio que no es necesario redefinir mujer en sentido biológico según cómo esté conformado el cerebro y que es preferible aceptar que a veces se usa el término mujer en sentido sociocultural y no biológico. Según esta propuesta, que probablemente haya sido la de Dawkins, no es posible pasar de hombre a mujer en sentido biológico, pero sí es posible cambiar de rol y de estereotipo de género, y modificar algunos rasgos biológicos para facilitar esa transición social y legal. Esta perspectiva se basa en una distinción habitual entre macho y hembra en sentido biológico y género masculino o femenino como categoría sociocultural. Quienes dicen
el género no existe, deben tener en cuenta que decimos que algo no existe cuando el referente está vacío. Por ejemplo, no existen los unicornios y no existen seres humanos que vivan 200 años. Pero si se define al género como el conjunto de categorías, roles y estereotipos que una sociedad les asigna, no puede decirse que el conjunto de referentes esté vacío y por tanto no puede decirse que el género no existe. ¿Cuál de estas dos propuestas es mejor? Si el propósito es facilitar la inclusión de personas transgénero, ambas propuestas podrían incluir esta posibilidad. Para evitar la cancelación, entre otros motivos, no hay muchos académicos en las redes sociales, pero tampoco aportan los elementos positivos que se derivarían de mostrar lo que investigan ante el gran público. Dawkins sí lo hace, ha dedicado su vida entera a divulgar en los medios de difusión y en las redes sociales una biología de perspectiva evolucionista, de modo que parece injusto que se lo premie por la obra que desarrolló a lo largo de 80 años, pero se lo cancele por algunos tweets. Escribir textos confusos es lo que llevó a escribir ríos de tinta a los intérpretes de autores como Hegel, por ejemplo. De modo que si uno quiere ser recordado como filósofo, debería escribir frases ambiguas, por ejemplo, la nada nadea, pero en alemán. Bueno, esa frase ya fue escrita, debería buscarme otra que sea ambigua pero que parezca profunda. Pero la verdad que no es el caso de Dawkins, que siempre escribió muy claro y trató de ser comprendido. ¿Cómo se podrían evitar cancelaciones como la de Dawkins? Veamos algunas posibilidades. Opción 1. Las personas que han ganado un premio no deberían tuitear más. Opción 2. Las personas que han recibido un premio deberían tener la elegancia de dejar de vivir el mismo día en que han recibido el galardón. No sea cosa que digan algo inconveniente y después se lo retiren. Opción 3. Si las organizaciones que promueven tan nobles valores no pueden evitar ser tan susceptibles, harían mejor en no dar más premios. Borges decía, el éxito y el fracaso, esos dos impostores. O alertar a su premiado cuando le entregan la estatuilla. Pórtese bien porque si no va a tener que volver a Estocolmo a devolverla. Sea como fuere, quería contarles que vamos a darle un premio al usuario de YouTube que más le haya gustado este video. No sin advertirle que si en el futuro se porta mal, tendrá que costearse de su propio bolsillo un viaje a Silicon Valley para devolverlo. A nivel científico, Dawkins es conocido principalmente por sus aportes a la teoría de la evolución, también por sus argumentos en favor del ateísmo. Es más conocido por popularizar una visión que está presente en sus libros El gen egoísta, que introdujo el término meme, que luego fue objeto de controversias, y el fenotipo extendido. Como etólogo interesado en el comportamiento de los animales y su relación con la selección natural, defiende la idea de que el gen es la principal unidad en la selección de la evolución. Desde fines de los 80 del siglo XX, algunas personas interpretaron el libro de Dawkins de una manera distinta a la que él pretendía. Por esa época, Estados Unidos y Gran Bretaña se alejaron de las políticas keynesianas y aplicaron políticas de liberalismo económico. En 1987 hubo una crisis financiera y se estrenó la película Wall Street, donde se criticaba la avaricia y la falta de escrúpulos de los especuladores financieros. 2 años después se publicó la segunda edición del Gen egoísta. En ese contexto, algunas personas vincularon el título del libro con el clima de la época. Y algunas personas pensaban que el libro daba una legitimación científica a la teoría del nuevo liberalismo económico egoísta. Según esta interpretación, el mensaje sería el de que los genes son egoístas por naturaleza y que las personas también son egoístas porque así funciona la evolución. El egoísmo sería bueno y debería ser aceptado. Pero Dawkins nunca defendió estas ideas. Al contrario, Dawkins cuestionó esta interpretación en un programa que hizo para la BBC y en la siguiente edición de su libro. Ahí dice que lo malinterpretaron y que nunca formuló un elogio del egoísmo. En el 2006, Dawkins publicó el libro El espejismo de Dios, donde desarrolla argumentos en favor del ateísmo y en contra de las religiones. Plantea que la existencia de Dios es una hipótesis científica como cualquier otra, pero este punto es cuestionable porque no hay ciencias que investiguen la existencia de Dios. Es más razonable decir que es un tema de la filosofía, que entre otras cosas investiga los conceptos y las ideas más generales, aplicando la razón, la experiencia y los aportes de la ciencia. De hecho, los argumentos que plantea Dawkins son de tipo filosófico. El libro discute básicamente algunos prejuicios que tienen los creyentes respecto a los ateos. Por ejemplo, el ateísmo es considerado un delito en algunos países islámicos y según diversas encuestas, muchas personas en los Estados Unidos piensan que los ateos no tienen moral y que no son personas dignas de confianza. Dawkins dice que las personas ateas
pueden ser morales y felices gracias a las disposiciones de las que fuimos dotados por la evolución, y también por las herramientas aportadas por la filosofía y la cultura. Y plantea que la necesidad humana de desarrollar disposiciones éticas y de encontrar un sentido para la vida puede tener mejor satisfacción a través de la filosofía que a través de la religión. Rechaza el agnosticismo, que dice que no podemos evaluar la tesis sobre la existencia de Dios, pero sí acepta que nuestro conocimiento es conjetural y falible. Aunque no se puede refutar la tesis de la existencia de Dios, sí se pueden evaluar qué conjeturas encajan mejor con las evidencias disponibles. Dawkins critica los argumentos filosóficos y teológicos que pretenden demostrar la existencia de Dios y propone sus propios argumentos en favor de la idea de un mundo sin dioses. Sus críticas no se dirigen a las versiones filosóficas de Dios, el panteísmo, por ejemplo, tampoco al deísmo, sino al Dios de las religiones y de los creyentes, principalmente el Dios del cristianismo, del islamismo y del judaísmo. Por último, el libro señala algunos factores perjudiciales de la religión, como el fanatismo, el dogmatismo, las guerras religiosas, las persecuciones de personas que no son creyentes, la intolerancia hacia los hombres que tienen relaciones íntimas con otros hombres o hacia las mujeres que tienen relaciones íntimas con otras mujeres, y el adoctrinamiento religioso de los niños. Algunos autores ateos, como el filósofo Alain de Botton, cuestionaron que Dawkins se centre solo en la parte negativa de las religiones. Por eso algunas personas llegaron a calificar a Dawkins como un ateo fundamentalista. Pero esa acusación resulta poco razonable. En el año 2006, Dawkins hizo un documental. Se llamaba La raíz de todos los males, así entre signos de pregunta, y luego Dawkins aclaró que él no había puesto ese título, que el título lo puso la productora, y que él no puede pensar en que algo, una sola cosa, sea la causa de todos los males. Gabriel Andrade plantea en su blog: a mi juicio, los ateos militantes son demasiado mezquinos con la religión. La mayoría de las doctrinas religiosas son efectivamente falsas y muchas son absurdas. Pero la religión ha tenido una función destacable a lo largo de la historia de la humanidad y es menester reconocerlo. Fin de la cita. En el año 2011, el filósofo Alain de Botton publicó un libro que les recomiendo fervientemente, se llama Religión para ateos, en donde justamente destaca los aspectos positivos de la religión, como el de crear un sentido de comunidad entre las personas, por ejemplo, usar historias para desarrollar y fortalecer las virtudes morales, generar encuentros y costumbres diseñados para satisfacer nuestras necesidades emocionales. En síntesis, es cierto que la imagen que ofrece Dawkins de las religiones está muy orientada a sus elementos negativos, pero a la vez muchos de sus argumentos siguen siendo importantes para defender los derechos de las personas ateas y para cuestionar los excesos y riesgos de las religiones. Algunos divulgadores religiosos dicen que no respetan a Dawkins meramente porque no comparten su ateísmo y su divulgación del ateísmo, y porque además subrayó el aspecto intolerante de algunas religiones. Pero decir que uno no respeta a un filósofo no es argumentar, sino meramente descalificar. Al ser biólogo, Dawkins se interesa de cerca por la magia de la vida. Y uso esta palabra adrede porque muchos piensan que la ciencia es algo frío, alejado de la magia de la vida. En su libro Destejiendo el arco iris, que recomiendo efusivamente, justamente Dawkins aborda este tema. Cómo conocer de cerca los avances científicos es algo entretenido, fascinante y lleno de magia. Para Dawkins, una de las razones por las que las religiones son tan populares es porque solemos desconocer las causas de los fenómenos del universo. Mucho avanzó la ciencia en este sentido, y también Dawkins entiende que las religiones tienen que ver con la necesidad de consuelo y con muchas otras necesidades humanas. Recomiendo ver algunos especiales que hizo Dawkins para la televisión inglesa. El genio de Darwin es una de estas series en varios capítulos. Pueden verla gratis en YouTube. Recomiendo también ver en YouTube sus debates muy respetuosos con personas religiosas, sin las agresiones que suelen ser moneda corriente entre las personas que suelen debatir estos temas en las redes sociales. Richard Dawkins es uno de nuestros grandes divulgadores contemporáneos. Me gustaría compartir una carta que le escribió a su hija cuando tenía 10 años y que está incluida en su libro Destejiendo el arco iris. Lo leí decenas de veces en mis clases porque es una excelente introducción a la ciencia. Lo resumí muy ligeramente y lo voy a leer casi entero. A mi querida hija, ahora que tienes 10 años, quiero escribirte algo que es importante para mí. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sabemos las cosas que sabemos? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que las estrellas, que se ven como diminutos pinchazos en el cielo, son realmente gigantescas bolas de fuego como el Sol y están muy lejos? ¿Y cómo sabemos que la Tierra es una bola más pequeña girando alrededor de una de esas estrellas, el Sol? La respuesta a estas preguntas es evidencia. Algunas veces evidencia significa ver, oír, oler algo que sea verdad. Los astronautas han viajado lo suficientemente lejos de la Tierra como para ver que es redonda.
Algunas veces nuestros ojos necesitan ayuda. La estrella de la tarde parece un destello brillante, pero con un telescopio puedes ver que es un planeta que llamamos Venus. Algo que aprendes por verlo o escucharlo o sentirlo se llama una observación. Muchas veces la evidencia no es solo pura observación, pero siempre se basa en la observación. Si alguien perdió la vida involuntariamente, a menudo nadie, excepto las personas que estaban ahí, el perpetrador y la víctima, lo observó. Pero los detectives colectan muchas otras observaciones que pueden indicarnos que hay un sospechoso en particular. Si las huellas digitales de una persona coinciden con las encontradas en una daga, eso es evidencia de que la tocó. No es prueba de que él fue el perpetrador, pero puede ayudar cuando se reúne con más evidencia. Algunas veces un detective puede pensar en muchas observaciones y darse cuenta de que todo se acomoda y tiene sentido decir que tal persona fue la perpetradora. Los científicos especialistas en descubrir lo que es verdad en el mundo frecuentemente actúan como detectives. Ellos adivinan, hacen una hipótesis de lo que podría ser verdad. Luego se dicen a sí mismos: si esto es verdad, tendríamos que ver esta cosa y esta otra. Eso se llama una predicción. Por ejemplo, si el mundo es realmente redondo, podemos predecir que un viajero que continúe en una sola dirección eventualmente llegaría al mismo lugar. Cuando un médico dice que tenés sarampión, no mira y ve sarampión. Su primera observación lo lleva a la hipótesis de que es sarampión. Se dice a sí mismo: si ella tiene sarampión, realmente tengo que ver tales y cuales cosas, y luego pone a prueba la lista de predicciones con sus ojos. ¿Tiene puntos rojos? Mira sus manos y se pregunta: ¿tiene fiebre? Mira sus oídos y se pregunta: ¿su respiración suena débil? Solo entonces dice: diagnostico que esta niña tiene sarampión. A veces se necesitan otras pruebas, como un examen de sangre o rayos X que ayudan a los ojos, manos y oídos a hacer observaciones. La manera en la que los científicos usan evidencia para aprender sobre el mundo es mucho más ingeniosa y complicada de lo que te podría decir en una carta breve. Ahora quiero advertirte solo 3 malas razones para creer en algo: la tradición, la autoridad y la revelación. Primero, la tradición. Hace algunos meses estuve en televisión para discutir con unos 50 niños. Fueron invitados porque crecieron dentro de muchas religiones diferentes. Algunos crecieron como cristianos, otros como judíos, otros como musulmanes, hindúes. El conductor del programa fue de niño en niño preguntándoles en qué creían. Lo que dijeron mostró exactamente lo que quiere decir tradición. Sus creencias no tenían una conexión con la evidencia. Solo tomaron las creencias de sus padres y abuelos, que tampoco estaba basada en la evidencia. Decían cosas como: nosotros los hindúes creemos esto y aquello. Nosotros los musulmanes creemos tal y cual cosa. Nosotros los cristianos creemos esto. Por supuesto, como todos creían diferentes cosas, no podían estar todos en lo cierto. El conductor del programa pareció pensar que esto era apropiado y ni siquiera trató de hacerlos discutir sobre las diferencias que tenían entre ellos. Pero ese no es mi punto ahora. Tradición significa transmisión del abuelo al padre, del padre al hijo, o también obtenida de libros antiguos. Las creencias tradicionales a menudo empiezan de casi nada. Quizás alguien solo las inventa originariamente, como las historias de Thor y Zeus, pero después de haber sido transmitidas por algunos cientos de años, el solo hecho de que sean antiguas las torna especiales. La gente cree en cosas porque otros han creído lo mismo durante centurias. Eso es la tradición. El problema de la tradición es que, sin importar hace cuánto tiempo se escribió la historia, es exactamente tan verdadera o tan falsa como lo era originariamente. Si inventas una historia que no es verdadera, pasarla por cientos de años no la hace más verdadera. Hay gente que cree en cosas ligeramente distintas y a menudo van a la guerra por sus desacuerdos. Así que tú podrías pensar que tienen muy buenas razones para creer en lo que creen, pero de hecho sus distintas creencias obedecen a que pertenecen a distintas tradiciones. La autoridad, como razón para creer en algo, significa creer porque te dijeron que creyeras en eso, porque lo dijo alguien importante. En la Iglesia Católica Romana, la gente cree que el Papa es la persona más importante y que él debe estar en lo cierto porque es el Papa. En una rama de la religión musulmana, las personas importantes son hombres viejos con barbas llamados ayatolás.
Muchos jóvenes musulmanes, una ínfima minoría dentro del conjunto de musulmanes, están listos para privar a otros de la vida solo porque un ayatolá de un país lejano lo dijo. Probablemente algunas de las cosas que dijo el Papa durante su vida fueron ciertas, y otras no lo fueron, pero no hay una buena razón para creer que lo que dice el Papa es cierto meramente porque lo dice él. El Papa actual dice, refiriéndose al Papa de la época en la que escribió el libro, ordenó a sus seguidores que no limitaran el número de hijos que tienen. Si la gente siguiera esta autoridad tan ciegamente como a él le gustaría, los resultados serían terribles: hambrunas, enfermedades y guerras causadas por la sobrepoblación. Desde luego, incluso en la ciencia, algunas veces no hemos visto la evidencia por nosotros mismos y tenemos que tomar por cierta la palabra de alguien más. Yo nunca he visto con mis propios ojos evidencia de que la luz viaje a 186.000 millas por segundo. En vez de eso, yo creo en libros que me dicen cuál es la velocidad de la luz. Esto parece autoridad, pero de hecho es mucho mejor que la autoridad, porque la gente que escribió esos libros vio la evidencia y cualquiera es libre de ver cuidadosamente la evidencia cuando lo desea. El tercer tipo de malas razones para creer cualquier cosa es la llamada revelación. Si hubiésemos preguntado al Papa en 1950 cómo sabía que el cuerpo de María desapareció en el cielo, él nos hubiera dicho que probablemente a él se le reveló. Se encerró en su cuarto y rezó todo por sí mismo y se sintió cada vez más seguro de eso. Cuando las personas religiosas tienen un sentimiento dentro suyo de que algo debe ser verdad, incluso si no hay evidencia de que sea verdad, lo llaman revelación. No solo los papas afirman tener revelaciones, muchísimas personas religiosas lo hacen. Es una de las principales razones por las que creen las cosas que creen. ¿Pero es una buena razón? Supón que te digo que tu perro se ahogó en el mar. Te sentirías muy mal y probablemente me dirías, ¿estás seguro? ¿Cómo sabes? ¿Cómo pasó? Ahora supón que yo te respondiera, realmente no lo sé, no tengo evidencia, es que tengo esa sensación dentro mío de que se ahogó. Tú estarías bastante enojada conmigo porque sabrías que un sentimiento interno por sí mismo no es una buena razón para creer que tu mascota se ahogó. Necesitas evidencia. Todos tenemos sensaciones internas de vez en cuando, y algunas veces resultan estar en lo correcto y otras no. De cualquier manera, distintas personas tienen sentimientos distintos, así que, ¿cómo decidimos quién está en lo correcto? La única manera de estar seguro de que el perro se ahogó es verlo, escuchar su corazón detenido, o que alguien haya visto o escuchado alguna evidencia. Las personas dicen, a veces debes confiar en los sentimientos que tienes dentro de ti. Si no, no podrías saber si una persona te ama o no. Pero es un mal argumento, dice Dawkins. Hay bastante evidencia de que alguien te ama a lo largo del día. Verás y escucharás muchos fragmentos de evidencia y todos se suman. No es solamente un sentimiento interno, como el sentimiento que los sacerdotes llaman revelación. Hay cosas del exterior que pueden sustentar el sentimiento interno. Miradas, tonos suaves de voz, pequeños favores, amabilidad, son pequeños fragmentos de evidencia. A veces las personas se sienten amadas sin basarse en la evidencia, y a menudo advierten que estaban completamente equivocadas. Hay personas con una sensación interna fuerte de que una estrella famosa de cine las ama, cuando en realidad la estrella de cine ni siquiera las conoce. Esas personas tienen una enfermedad mental. El sentimiento interno debe estar respaldado por evidencia. De otra manera, no puedes confiar en él. Los sentimientos internos son valiosos para la ciencia también. Un científico puede tener una corazonada, pero solo le sirve para dar ideas sobre lo que más tarde debe ser puesto a prueba. En sí misma, la corazonada no es una buena razón para creer en algo, pero puede ser una buena razón para pasar un tiempo haciendo un experimento en particular o viendo la evidencia de algo en particular. Los científicos usan los sentimientos internos todo el tiempo para obtener ideas, pero no valen nada hasta que están basados en la evidencia. Quiero tratar de explicar por qué la tradición es tan importante para nosotros. Todos los animales están hechos por el proceso llamado evolución para sobrevivir en el lugar habitual en el que la especie vive. Los leones son buenos sobreviviendo en planicies de África, los cangrejos de río son buenos para sobrevivir en agua fresca, las personas son animales buenos para sobrevivir en un mundo lleno de personas. La mayoría de las personas no cazamos nuestra propia comida como los leones, se lo compramos a otras personas. Nadamos en un mar de personas.
justo como los peces necesitan branquias para sobrevivir en el agua. El mar de gente está lleno de cosas difíciles para aprender, como el lenguaje. Tú hablas inglés, pero tu amiga habla alemán. Cada una de ustedes habla una lengua que se ajusta a cómo nadar en su propio mar de gente. La lengua es parte de la tradición. En Inglaterra, Pepe es a dog, en España es un perro. Ninguna de estas palabras es más correcta o más verdadera que la otra. Ambas simplemente son pasadas de padres a hijos. Para ser buenos nadando en el mar de gente, los niños tienen que aprender el idioma de su propio país y muchas más cosas sobre sus personas. Y esto quiere decir que tienen que absorber cual papel poroso una enorme cantidad de información tradicional. Recuerda que la información tradicional solo significa cosas pasadas de padres a hijos. Los bebés tienen que mamar la información tradicional y probablemente creerán en cualquier cosa que los adultos les enseñen, sin importar si es verdadera o falsa. Ahora, cuando los niños crecen, ¿qué hacen? Bueno, por supuesto, se lo dicen a la siguiente generación de niños. Así que si algo se vuelve una creencia fuerte, incluso si es completamente falsa y nunca hubo razón para creerlo en primer lugar, puede continuar para siempre. ¿Pudiera ser que esto pasara con las religiones? Creer que hay un Dios o dioses, creer en el cielo, que Jesús nunca tuvo un padre humano, creer que los rezos son respondidos, creer que el vino se convierte en sangre, nada de esto es respaldado por la buena evidencia, dice Dawkins. Sin embargo, millones de personas lo creen. Tal vez fue porque les dijeron que lo creyeran cuando eran muy jóvenes. Millones de otras personas creen en cosas distintas porque les dijeron cosas distintas cuando eran niños. ¿Qué podemos hacer al respecto? No es fácil para ti hacer algo porque tienes solo 10 años. Pero podrías intentar esto. La próxima vez que escuches a alguien decir algo que parece importante, piensa por ti misma. ¿Es este el tipo de cosas que la gente sabe porque se basa en la evidencia? ¿O es este tipo de cosas que la gente sabe por la tradición, la autoridad o la revelación? Y la próxima vez que alguien te diga que algo es verdadero, ¿por qué no decirles? ¿Qué tipo de evidencia hay para eso? Y si no te pueden dar una buena respuesta, espero que pienses con mucho cuidado antes de creer en una sola palabra de lo que dice.